Buenos días, jóvenes. Bueno, vamos a continuar con nuestro estado de pérdidas y ganancias. Recuerden que en la clase anterior nos quedamos, o más bien desarrollamos la primera parte, que era desde determinar mis ventas netas, determinamos el costo de venta, determinábamos si había utilidad o pérdida bruta por ventas, y en el caso que estamos desarrollando había utilidad bruta, ¿no? Porque mis ventas fueron de 1.900.000 netas, menos el costo 1.400.000, de tal forma que la utilidad neta fue de 500.000. Y yo les dije que ahí esa no era la utilidad sobre la cual íbamos a hacer la deducción del impuesto, por ejemplo, sobre la renta o la participación a las utilidades de los trabajadores, que es el 10%, sino que señalé que en este caso hacía falta restarle a esa utilidad bruta lo que por ventas, lo que se llama los gastos, no sé si se vean, gastos de operación. Se ve muy tenue. ¿Sí? Vamos a usar otro. Vamos a hablar entonces de los gastos de operación. ¿Qué son los gastos de operación? Son todos los gastos que vamos a realizar o a incurrir, ¿sí?, para la generación y la distribución de los bienes o servicios que va a generar la empresa. En este caso vamos a desglosar. Dice que los gastos de operación va a ser igual a ¿qué? A mis gastos de venta más mis gastos de administración más aquí, cuando hablamos de los gastos, ya después, ahora que hagamos el ejercicio, vamos a verlo con mayor claridad. Aquí va a ser más gastos, si los gastos financieros son mayores, más los gastos financieros, o va a ser menos si es mayor mis productos financieros. ¿Se acuerdan que esto vimos también? Les explicaba yo que si hay un descuento, por ejemplo, un descuento sobre compras, estoy comprando y por ejemplo me descuentan 60.000, vimos el caso, ¿no? Y hubiera un gasto, una pérdida que yo tuve que descontar, por ejemplo, también 30.000, entonces ahí que es mayor, tengo una utilidad. Pero como estamos hablando de gastos, cuando hay utilidad se resta. Y cuando más bien es mayor mi pérdida, en ese caso se suma porque estamos hablando de gasto. De todas formas, lo voy a volver a explicar, ¿sí? Entonces, así determino yo mi gasto de operación. Va a ser igual a mis gastos de venta más mis gastos de administración, ya sea más o menos los gastos o productos financieros. ¿Estamos? ¿Qué vienen a ser los gastos de venta? Los gastos de venta son todo, o también llamados ¿qué? Gastos directos. ¿Sí? Llamado también gastos directos. Tiene que ver en este caso con la distribución ¿de qué? O la comercialización de los bienes y o servicios, ¿sí?, que genera ¿qué? La empresa. ¿Qué son los gastos? ¿Qué son los gastos de administración? Llamados también gastos indirectos, ¿sí? Gastos indirectos, y tienen que ver con la administración, pero ¿de qué? De la empresa, ¿sí? De la empresa, administración de la empresa. ¿Qué son los gastos financieros? Gasto financiero significa pérdida,
pérdida financiera. Producto financiero significa utilidad financiera. ¿Sí? Me hicieron un descuento sobre compras. 60,000 pesos me descontaron por pronto pago. Es una utilidad financiera. Una pérdida financiera. Nos prestan, o sea, nos dieron el crédito, nos prestan X monto, pero nos cobran intereses. ¿Qué representa? Pérdida. Y si es pérdida, es un gasto. ¿Estamos? Ahora, ¿cuáles son los gastos directos o gastos de venta? Aquí lo voy a poner. Gastos de venta. ¿Qué debemos considerar dentro de los gastos de venta? Debemos considerar, vamos a suponer que el espacio que vamos a ocupar no nos pertenece, lo estamos rentando. Entonces, ¿qué tengo que pagar acá? Renta, luz, teléfono, agua. Predio no, porque el predio, ¿quién lo paga? El predio lo paga el dueño de la empresa. O sea, estamos en gastos de venta, en estos, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa? Estoy en mi área de venta. Entonces, aquí tendría la renta, luz, teléfono. Lo siguiente tendría que ser propaganda, publicidad. Empezamos con la propaganda, ¿no? Propaganda. ¿Cuál es la diferencia? Propaganda, publicidad. Propaganda, ¿no? Quiero dar a conocer mi empresa, pues hago volantes, ¿no? Se distribuye, pongo algunas pancartitas o unas mantas donde digo, ¿no? De este negocio. ¿Cuándo es publicidad? Cuando ya compramos un espacio o un tiempo en los medios de comunicación. Por ejemplo, compramos una luminaria, nos cobran X cantidad por rentarnos ese espacio. Compramos algunos minutos, ¿no? Convertidos en segundos en algún programa, ¿sí? Entonces, una cosa es propaganda y la otra cosa es publicidad. ¿Qué más en gastos de venta? Vamos a ver papelería, ¿no? Papelería. ¿En qué sentido la papelería? Notas de remisión o papelería. Las facturas ahora recuerden que son electrónicas. Antiguamente se mandaba a hacer talonarios de facturas, ¿no? Entonces, tengo papelería y útiles, hablando de útiles en el sentido de marcadores, no sé, todo lo que se requiere, pues, en este caso, en el área de ventas, ¿sí? Después, ya hablemos del personal, ¿sí? Entonces, tenemos que sueldos, o sea, lo estoy tratando de hacer en una lógica, ¿no? Lo que tiene que ver con el local, el acondicionado de ese local, la publicidad y la papelería que se requiere. Después vienen los sueldos de ¿quiénes? De los vendedores y de toda la gente que integra esa área. Entonces se llama la cuenta sueldo ¿de qué? De agentes y vendedores, puede ser, pero dice agentes y dependientes. Dependientes. ¿Sí? Ahora, a estos vendedores y trabajadores, aparte del sueldo, ¿qué se les tiene que pagar? Las prestaciones de ley, ¿no? O sea, su sueldo, generalmente los vendedores tienen un sueldo base, van a ganar comisiones, entonces aquí está comisiones de agentes, o puede decir también solo de vendedores, agentes, vendedores
o comisiones de vendedores, prestaciones de ley, sus comisiones, ¿no? Y aquí están los sueldos de todos y las prestaciones de ley. Ya está. Este es para el personal que labora en esa área de ventas. ¿Qué otra cosa? Nuestra relación con el cliente, de entregarles en este caso el producto que compran. Entonces, tiene que ver aquí primero con el sueldo o no. Primero, si es que el área, por ejemplo, de almacén estuviera fuera de mi empresa, ¿no? O también puede estar dentro de la misma área que se ha rentado, pero se cuantifica qué porcentaje es del área total que yo tengo rentado. Entonces aquí hay que considerar renta, porque también sí se da renta de qué, del almacén. A veces tenemos en otro lado el almacén, renta de almacén, y lo mismo, luz. Voy aquí a hacerlo así mejor. Tendría que ser renta, luz, teléfono, ¿no? ¿De qué? El agua, del almacén. Después aquí también sueldo, ¿de quién? Vamos a decir, responsable del almacén. Puede ser a lo mejor un jefe de departamento, no sé, alguna jerarquía. Sueldo del almacenista, ¿sí? Ayudantes. Ayudante. Puede ser el auxiliar del almacén, ¿no? Después tengo el que entrega. Entonces será sueldo de chofer, ayudante. ¿Qué otra cosa? Mantenimiento, equipo de reparto. ¿Por qué no el valor de la camioneta? Porque eso ya lo tenemos como activo fijo, ¿sí? Inclusive ustedes van a encontrar en el libro que dice sueldo del gerente de ventas, ¿sí? Pero puede estar aquí también, dependiente del sueldo de agentes independientes, pero todo lo que ustedes vean como ventas va ahí. Inclusive hay una cuenta en los ejercicios, creo que dice, flete, creo que es flete, y acarreo o algo así, de mercancías vendidas, ¿sí? Pero les está diciendo vendidas, o sea, todo lo que ustedes encuentren como relaciones con ventas, ahí está. Entonces ahí tengo mi gasto de venta. ¿Cuáles son mis gastos de administración? Gastos de administración. Esta información también está en el libro, ¿sí? Igual, sería entonces renta, luz, teléfono, agua, ¿sí? ¿De qué? De las oficinas. Normalmente utilizan la palabra oficinas. Cuando ustedes vean eso así como oficinas, quiere decir que es administración. Aquí, ¿qué tiene? Dice también papelería y útiles. ¿De qué? De oficina. Aquí también viene ¿qué? Sueldo del personal, puede decir oficina, ¿no? Puede decir también, por ejemplo, sueldo, ¿no? Del gerente. Cuando solo dice gerente o director o subgerente,
se está refiriendo a oficinas, sueldo del gerente, contador, secretarias, el de intendencia, el de vigilancia, o sea, todo el personal que pertenezca al área de administración, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Tiene sueldo, pero entonces también ahí están sus prestaciones. Prestaciones de ley. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, un gasto que hace administración y también lo ven como una cuenta aparte es correos. Bueno, en ese entonces no modifican pues la cuenta, dice correos y telégrafos. Antiguamente, era muy, ¿cómo se dice? Era pues el telégrafo una forma más rápida de enviar la información, ¿no? Ahora, pero dice, ahora todo es... En el Poli todavía había un telégrafo, ¿no? Yo me acuerdo de esa un correo, sí, ¿no? Está creo cerca entre el 6 y el 7 está, creo. Entonces, correos y telégrafos, ¿sí? Entonces ahí los gastos de administración. ¿Cuáles son ahora los gastos financieros y productos financieros? Productos financieros, gastos financieros. Recuerden que gasto es pérdida. Y producto es utilidad. Y cuando hablamos financiero estamos hablando de dinero. Bueno, un gasto financiero, una pérdida, ya lo tenemos, ¿no? Una, que sería en este caso... el descuento sobre qué? Descuento sobre ventas. Esa es una pérdida. ¿Cuándo es utilidad? Cuando es un descuento sobre compras. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, pagamos un interés al banco, entonces será acá intereses como pérdida, intereses pagados. ¿Cuándo será utilidad? Intereses cobrados. Uno que sea pérdida. Intereses pagados, intereses cobrados. Otro, vamos a suponer, y eso sí ocurre, generalmente la empresa con tal de vender o la persona con tal de vender, si vienen y me dicen, te voy a hacer una compra de 100,000 pesos, ¿me aceptas dólares o euros? ¿Alguna divisa? Sí, ¿estamos? Pero a lo mejor por decir algo, yo en ese momento como empresa te vendo, entonces te recibo los dólares, por ejemplo, a 18 pesos, ¿no? Y resulta que si yo voy a cambiarlos, a lo mejor estén 18.20. ¿Qué está pasando ahí? Me estoy ganando 20 centavos adicionales. Nada tiene que ver con la empresa, sino el hecho de haber recibido una divisa, voy y lo cambio y es 20 centavos a mi favor. Pero ¿qué pasaría si yo te lo recibí a 18 pesos y voy a venderlos y está en 17.90? Estoy perdiendo 10 centavos. Entonces eso se llama, ¿cuándo será pérdida? Entonces será pérdida, ¿no? Pérdida en venta, de moneda extranjera. O también dice pérdida en cambio, el término, a ver, hay otro término también que se utiliza que viene a ser
pérdida en cambio o utilidad en cambio. Pérdida, lo voy a poner como lo trae en el libro, pérdida en cambio. Ya sabemos que es en cambio de una divisa. ¿Y cuándo es utilidad? Pues ahí diría utilidad, ¿pero en qué? Utilidad. Creo que es pérdida en venta de valores. Sí, puede ser, pero en el libro algunos lo manejan también como pérdida en cambio, utilidad en cambio. O ahí que también, ¿qué utiliza? Bueno, hay un concepto que es justamente, ¿no? Pérdida en venta de valores de activos fijos. La verdad Esa es otra cosa. Bueno, entonces tenemos descuentos, intereses y pérdida en cambio. ¿Qué otra cosa como gasto financiero? Se veía más antiguamente aquí en México que cuando se quería hacer una transferencia, pero que fuera el mismo día, te cobraban una comisión. Actualmente, si tú haces una transferencia, pero a nivel internacional, o sea, de un banco a otro banco, cobran una comisión. Entonces, esa comisión se llama gasto de situación o comisiones que, en este caso, cobradas, o más bien comisiones pagadas, ¿sí? Entonces, aquí iría gastos de situación, gastos de situación. O también, o comisiones, ¿pero qué? Comisiones bancarias. Cualquiera de los dos que ustedes encuentren se está refiriendo a lo mismo. Es por el envío de dinero. ¿Estamos? Entonces ahí tengo mis gastos financieros. ¿Qué voy a tener en productos financieros? Entonces tengo el descuento sobre compra, los intereses cobrados, la utilidad en cambio. A ver si que esté yo. A ver, intereses, descuento, intereses, el cambio de moneda extranjera, ¿sí? Que se llama gasto de situación. Y tendríamos pérdida, divide. Bueno, hasta ahí. Ahora hay otras utilidades o otras pérdidas que puede tener la empresa, pero que no tiene que ver con su actividad principal. ¿A qué me refiero? Aquí tengo una utilidad, porque utilidad sobre compra y se ve como producto financiero, porque es que yo compré como empresa y me hicieron un descuento, ¿sí? O tengo una pérdida porque yo vendí y tuve que hacer un descuento, ¿estamos? Pero hay otras pérdidas o otros productos. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes ya están en 9º semestre, su proyecto es viable, buscan quien les dé financiamiento y lo ponen en marcha. Pero en ese proceso, como apenas están empezando, entonces están en un proceso de investigación y desarrollo, vamos a suponer, en esa etapa todavía no constituido legalmente, pero ya les llegó una gran oportunidad. Entonces ustedes no quieren dejar pasar esa oportunidad, pero a la empresa a la cual ustedes le van a dar el servicio les piden factura. Entonces, ¿qué pueden hacer? Lo que se puede hacer es, por ejemplo, vamos a suponer que yo fuera una empresa y me dice, maestra, fíjese que tenemos esto, nos ha salido un servicio que podemos hacer, vamos a cobrar 200,000 pesos, ¿no? Pero nos piden factura. ¿Nos puede usted facturar? Y como pues yo soy buena gente y más con los alumnos, entonces les digo sí. Y entonces, pero para empezar, voy a facturar y ustedes tienen que pagarlo del IVA, porque eso es de ley. La parte proporcional del IVA, el impuesto sobre la renta,
ahí es de ley, ¿no? Pero ustedes para motivarme me van a decir, maestra, pero le vamos a dar una comisión. Como si fuera un vendedor, le vamos a dar una comisión. Perfecto, y acepto. Y a lo mejor ustedes me dicen, mire, le vamos a dar el 1% de la comisión que representa, por ejemplo, de 400,000, por decir algo, ¿no? O 4 millones, que fuera 40,000 pesos. Es una comisión que yo como empresa me voy a ganar, ¿no? Pero no porque yo, por decir algo, que fuera una zapatería mi negocio, no por mi venta de zapatos, sino porque estoy siendo el intermediario con una empresa y yo estoy facturando. Y por el hecho de facturar, tú para motivarme me estás pagando una comisión. Esa comisión viene a ser que, entonces aparece aquí, lo vamos a separar, y aparece otros productos financieros, ¿sí? Y habría así también otros gastos financieros. O sea, son otras pérdidas o otras financieros, ¿no? Es otros gastos o otros productos financieros. Como dice otros, no tiene que ver con la actividad de mi empresa. Otro ejemplo, a lo mejor rentamos todo este edificio y resulta que pues tenemos ahí a lo mejor una bodega que no estamos utilizando. Entonces yo lo puedo subarrendar porque así también está establecido en mi contrato. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, rentas cobradas. Yo no me dedico a rentar, ¿no? Tengo otro ingreso y eso se llama otros productos, ¿sí? Ahora, vamos a suponer también que ya venimos trabajando y nuestra empresa ha generado utilidades año tras año. Y entonces decidimos, entre todos, recuerden que somos una empresa, una sociedad, ¿se acuerdan? Que somos Imprenta Zacatenco SADCB. Y entonces decidimos, de las utilidades que se está generando, repartirnos solo el 50% y el otro 50%, vamos a suponer que mi empresa ya abarca un mercado nacional, le va bien, está bien posicionado, el producto les gusta a la gente, tiene mucha aceptación. Pero en este caso, lo que vamos a hacer es comprar acciones de otras empresas, ¿sí? Entonces compramos a lo mejor, vamos a suponer de Grupo Carso, ¿no? Decimos, pues son buenas empresas, ¿no? Tienen el aval de Slim, etcétera, etcétera. Y entonces compramos y finaliza todo el año y nos van a generar las utilidades que nos habían prometido. Haz de cuenta, invierte, compras acciones y te vamos a dar acciones preferenciales y además va a ser, haz de cuenta, un punto por encima de la tasa que se genere, ¿sí? Entonces, pasado el transcurre el tiempo y se va a generar la utilidad. Entonces, a mí me van a dar, si yo invertí 100,000, a lo mejor me dan 111,000, por decir algo. O sea, me están dando 11,000 más, ¿sí? Ahora, esos 11,000, esos que me está generando de los 11,000 más, va a ser que para mí se va a llamar dividendos cobrados, ¿sí? ¿Y eso qué es? Es otro producto. Cuando también yo tengo utilidad, por ejemplo, vamos a suponer que yo compré una camioneta y según la ley del impuesto sobre la renta debe tener, tengo un tiempo de depreciación de 5 años. Más adelante también vamos a explicar eso de la depreciación. Entonces, pero nosotros por la actividad intensa que se tiene, ya por experiencia también sabemos que a los 3 años o 4 ya la camioneta empieza a tener algún problema mecánico. Entonces para nosotros decidimos que la depreciación de mi
camioneta va a ser a 3 años. Claro que hay que avisar a Hacienda, eso después se lo voy a explicar. Entonces, en esa depreciación, vamos a suponer que mi camioneta, por poner nomás un número para que sea fácil también la división, que nos haya costado 150,000. Lo voy a depreciar en 3 años, quiere decir que cada año 50,000. Termina el primer año, mi camioneta ya cuesta 100,000 porque estoy depreciando 50,000. Para el segundo año, otros 50,000, pero mi camioneta todavía vale 50,000. Vamos a suponer, vamos a suponer que todavía tiene un valor de 50,000 y decido venderlo. Es modelo de hace 3 años y resulta que ese modelo actualmente en el mercado todavía está en 70,000. Si yo lo vendo a 70,000, ¿qué dice mi cuadro de depreciación de ese equipo de reparto? Que su depreciación vale todavía 50,000. Si yo lo vendo en 70, ¿qué pasa? Estoy ganando ¿cuánto? Estoy ganando 20,000, ¿sí? Pero si fuera lo contrario, contablemente todavía vale 50,000, pero me urge dinero y lo voy a vender, a lo mejor lo vendo en 40,000. ¿Qué está pasando? Estoy perdiendo ¿cuánto? 10,000, ¿sí? Otra, yo tengo acciones, ¿no? que están en la bolsa de valores. Y entonces yo lo compré, por ejemplo, vamos a suponer que el valor de las acciones es $1, un ejemplo. Y entonces esas acciones que yo compré a $1, de acuerdo a la especulación del mercado, entonces de pronto yo vendo, pues en la bolsa les interesa esas acciones y yo lo vendo en 1.10. ¿Ahí qué está pasando? Hay utilidad en la venta de acciones ¿de cuánto? De 10 centavos. Pero a lo mejor el rumor hace que mis acciones bajen de valor de $1 a 90 centavos. ¿Qué está pasando ahí? Estoy perdiendo ¿cuánto? 10 centavos. Entonces es pérdida en venta de acciones, ¿sí? Así como puedo vender una computadora por debajo de su precio, puedo venderlo también por encima de su precio. ¿Estamos? Entonces van a aparecer cuentas como que en otros gastos financieros que tendríamos. Hace rato la maestra decía, pérdida en venta ¿de qué? De activos fijos. ¿Cuáles? Pues maquinaria, mobiliario y equipo de entrega, equipo de cómputo, equipo de reparto, ¿sí? Todo lo que es un activo fijo depreciable, ¿no? Entonces, lo vendo por debajo de su precio, entonces hay pérdida. Si lo vendo por encima de su precio, porque en el mercado está por encima y gano una cantidad extra, entonces se llama utilidad en venta de un activo fijo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Pérdida en venta de acciones, así acciones y valores. Recuerden que siempre tiene que ser una misma línea, nada, mejor lo pongo en una sola línea porque no voy a decir es que usted lo puso también así. Venta de acciones y valores. Y aquí será utilidad en venta de acciones y valores. ¿Qué más tengo como producto? Ya dijimos, comisiones cobradas. Recuerden que estamos poniendo 3 cobradas, 3 comisiones.
comisiones cobradas, comisiones que tienen que ver, comisiones bancarias que tienen que ver con el envío de dinero, o también se llama gastos de situación o comisiones bancarias, y tenemos aquí comisiones de agentes y vendedores. Pero siempre viene completo, dice comisiones vendedores, comisiones bancarias, ¿no? Y aquí dice comisiones cobradas. Cuando dice comisiones cobradas, es otros productos. ¿Qué otra cosa? Dividendos cobrados. ¿Ok? Ahí está. Entonces, ¿qué es aquí? La gran ventaja de todo esto es que no hay un orden. No es como en el balance general que era 1, 2, 3, no. Aquí no hay un orden, se pone como aparecen en tu listado de cuentas. Donde sí tenemos que tomar en cuenta es aquí, cuando veamos gastos y productos financieros aquí, cualquiera de estas, lo primero que tenemos que determinar es qué es mayor. ¿Qué es mayor? Si gastos o productos financieros. La cantidad que sea mayor es la que se va a registrar primero. Después, siempre serán los valores de mayor a menor. ¿Sí? Ahorita que le demos valores numéricos, vamos a tener esa información. ¿Estamos? Entonces, ¿qué son los gastos de operación? Son todos los gastos que incurrimos, ¿para qué? Para la distribución de ese bien y servicio. Y también incluye la administración de la empresa y los gastos y productos financieros. ¿Estamos? Bueno, de acuerdo a la información que ustedes también ya tienen a mano, entonces vamos a ver esa segunda parte. Y ahí lo que viene es, dice, durante el ejercicio se efectuaron los siguientes gastos. ¿Estamos? Y viene renta del almacén, 17,000. Propaganda, 9,000. Publicidad, 9,000. Propaganda y publicidad, ¿sí? Sueldos de agentes y dependientes, 32,000. Comisiones de agentes y dependientes, 16,000. Consumo de luz, 1,000. ¿Estamos? Ajá, 1,000. 1,000. Renta de las oficinas, 12,000. Ya. Entonces, eso ustedes lo van a tener ahí. ¿Ok? Entonces, a ver, solamente permítanme. Sí, entonces, vamos a hacer esta parte. Vamos a seguir entonces. Ustedes ahí tienen la información, ¿sí? Vean ese cuadro y de ahí vamos a ir sacando. Dejé el pizarrón aquí para que continuáramos. ¿Estamos? Entonces, hasta aquí tenemos nuestra primera parte, nos quedamos en 500,000. Ahora, menos mis gastos de operación. ¿Qué sigue entonces acá? Aquí lo primero que vamos a poner son mis gastos de venta. Gastos de venta. Quizás aquí lo que me falte, está un poco duro esto. Lo que me falte es en qué columnas va. Acá. ¿En qué columna va a ir? Los gastos de operación, esto siempre va a ir en la columna 4. Los gastos de venta, la relación va en la columna 1, pero ya la suma en la columna 2. Los gastos en la columna 2. Aquí esto es gastos de venta más gastos de administración. Va a ser igual aquí, a ver.
¿Dónde se los pongo? Aquí. Entonces, mis gastos de operación, ¿sí se ve? Mis gastos de operación va a ser igual a ¿qué? A mis gastos de venta más mis gastos de administración va a ser igual a una suma, y a esta suma, ya sea que le sume cuando el gasto financiero es mayor, o ya sea que le reste cuando el producto financiero es mayor, ¿sí? Entonces, esto es mi formulita. Ahora, ¿en qué columnas van? Mi gasto de operación siempre va a ir en la columna 4. Mis gastos de venta va a ir en la columna 2, la suma. Pero el detalle, ¿no? El detalle va en la columna 1, en la columna 2. Los gastos de administración van en el 2, la suma. Y la suma ya va en la columna 3. Estos gastos y productos financieros van a ir en la columna 2, y el resultado de esto va a ir en la columna 3, para que mi gasto de operación esté en la columna 4. ¿Estamos? Bueno, de acuerdo a la información que ustedes tienen, entonces vamos a empezar a separar, ¿no? ¿Cuáles son los gastos de venta? Entonces dice que los gastos de venta es renta, luz, teléfono, agua del área de venta. Viene también la papelería, luego vienen los sueldos, ¿no? Sueldos de agentes y dependientes. Y entonces vamos a buscar ahí qué tenemos de esa información. Y de acuerdo a eso, tenemos, por ejemplo, creo, renta, ¿no? Renta del almacén. Entonces, renta del almacén pertenece a ventas. ¿Cuánto? 17,000. 17,000, columna 1. Después, ¿qué otro tenemos? Propaganda. Propaganda es ventas. ¿Cuánto? 9,000. Después tenemos comisiones de agente y dependientes. Ajá, mire, dice comisiones de agentes y dependientes, porque la cuenta así se llama, pues. ¿Cuánto? 16,000. 16,000. ¿Qué más tenemos? Consumo de luz del almacén. Consumo de luz del almacén. ¿Cuánto? 1,000. ¿Qué más? Ya. Solo tenemos esos 4 gastos. Sumamos, recuerden, la línea, y entonces sale 17. Aquí está mal puesto los números. 17 más 9,000, 26, 32, 33,000. ¿Estamos? La suma, 33,000. 17. Tenemos sueldos, ¿no? Sueldos. Sueldo de agentes y dependientes. Me dijiste comisiones. Están las dos cuentas. Sí, tengo sueldos de agentes y dependientes y también tengo comisión de agentes y dependientes. Sería nomás agregar una cuenta abajo. ¿Qué sueldos? ¿Y las comisiones cómo viene? ¿Viene así comisiones de agentes y dependientes o solo dice comisiones de agentes? No, viene así el concepto completo. Comisión de agentes y dependientes. ¿Cuánto es el sueldo? 32,000. 32,000. Ahora sí, mi línea de suma sería 26, 32, 33, 35, sería 65,000. Recuerden,
que a la altura del último valor, ¿no? Después, ¿qué viene? 75, ¿no? Sí, 75. A ver, corríjame. 26, 32, 33, 26, así 42, 43, 75. Ahora, ¿qué sigue? Gastos de administración. Recuerden que no estamos dejando espacio, salvo como en este caso, el título, ¿no? Dentro de gasto de administración, ¿qué tenemos? Renta de las oficinas. Renta de oficina. ¿Ve que dice oficina? ¿Cuánto? 12,000. ¿Qué más? Después tenemos sueldos del personal de oficina. 43,000. ¿Qué más? Papelería y útiles de oficina. ¿Se dan cuenta que siempre papelería y útiles de oficina, básicamente es oficina como administración? ¿Cuánto? 3,000. Consumo de luz de oficina. Entonces sería luz, oficina. ¿Cuánto? O también no lo podríamos poner el término oficina, pero luz de oficina, ¿cuánto? 2,000. ¿Qué más? Sí, ya son todos. Entonces sería, voy a sumar, entonces voy a tener, hasta aquí, sería 53, 55, 60,000. Y la suma de estos dos, a ver, recuerden que yo tengo mi formulita que dice, gasto de operación es igual al gasto de venta más mi gasto de administración va a ser igual a una suma, y a esto ahorita sí vamos a ver, ¿no? Si es mayor o menor, qué es lo que vamos a sumar y restar. Entonces aquí, gasto de venta, gasto de administración, la suma. ¿Y la suma en qué columna va? En la 3. Entonces tengo 135,000 ya del total de gasto, ¿no? Tanto de venta como administración. Ahora, para que yo pueda saber qué es mayor, tengo que hacer la operación en otra hoja, ¿sí? Lo tengo que hacer aparte. Quiero saber ahí qué es mayor. Como yo ya tengo aquí, digamos, las cuentas, pues, vamos a ver qué es mayor. ¿Qué tengo como gasto financiero? Gastos financieros tenemos 3 conceptos. 3, ¿qué es? Intereses pagados. Intereses pagados. Ajá. ¿Cuánto? 5,000. Acá 5,000. ¿Qué más? Tenemos pérdida en cambio. ¿Cuánto? 4,500. O sea, hago la operación en otra hoja. Y ¿Qué más? comisiones bancarias. ¿Cuánto? 500. 500. Entonces, si sumo, 10,000. entonces aquí la suma va a ser 10,000. ¿Qué tengo en producto? Productos financieros tenemos intereses cobrados. ¿Cuánto? 7,000. Sí, Utilidad en cambio, sí. 5,000. ¿Qué más? Ya. Sumo y aquí tengo 12,000. Entonces, ¿qué es mayor? Pues las utilidades en relación a las pérdidas. O sea, aquí yo tuve que mi producto financiero es mayor que mi gasto financiero.
como hay, entonces aquí que tengo como producto 12,000. Y mi gasto 10,000. Entonces yo tengo aquí que tengo una utilidad de ¿cuánto? De 2,000. Esta es utilidad. ¿Qué voy a hacer si me sale utilidad? Lo tengo que restar. ¿Sí? ¿Y por qué lo resto? Porque yo ya tengo un gasto de 135,000. Pero aquí tengo, haciendo mi balance de los productos y gasto financiero, es favorable. ¿En cuánto? En 2,000. Entonces no se lo puedo sumar porque si no aumentaría el gasto. Se lo tengo que restar. ¿Estamos? Ya está. Entonces ya sé que primero tiene que ir productos porque es mayor, 12,000 y 10,000. Otra de las cosas es que tenemos que registrar de mayor a menor. Aquí por coincidencia, pues ahí lo tenemos, ¿no? 5,000, 4,500 y 500. Y aquí también 7,000 y 5,000, ¿sí? O sea, el registro de los valores va a ser de mayor, ¿no? A menor. Aquí también, de mayor, de mayor. Nos empiezan a salir los negativos. Ajá, a menor, ¿sí? Por coincidencia salió así. A lo mejor ustedes cuando hagan su registro, ¿no? A ver, puede estar en forma desordenada y lo único que tienen que hacer es ordenarlo de ¿qué? De mayor a menor, ¿sí? Entonces, primero va a ir producto financiero y voy a registrar dentro de producto financiero intereses cobrados y utilidad, ¿no? Para eso es que tenemos que saber qué es mayor. Porque en el momento que yo sé que el producto, o sea, va primero hay utilidad, el saldo va a ser utilidad, producto financiero. ¿Sí? Ahora, dentro de producto financiero, entonces voy a tener, ¿qué es? ¿Qué era, por favor? Productos financieros, tenemos intereses cobrados. Será entonces intereses cobrados, 7,000. 7,000. Y tenemos utilidad en cambio. ¿Cuánto? 3, ¿no? No, 5. 5. Entonces la línea de suma y tengo aquí 12,000. Después viene gastos financieros. Y aquí tengo sería intereses cobrados, pagados. Intereses pagados. Ajá. Utilidad, ahí sería pérdida, ¿no? ¿Cuál era la otra cuenta? Pérdida en cambio. A ver, ¿intereses cuánto? 4,500. Intereses pagados, 5,000. Y pérdida, 5,000. Pérdida en cambio, 4,500. Entonces sale 9,500, era 10, ¿no? Pero nos falta comisiones bancarias. Ah, ya. 4,500, 10 comisiones pagadas, ¿no? O bancarias. Bancarias. 500. Entonces sumo y entonces es 10,000. Ahora entonces yo tengo aquí el saldo, ¿no? 12,000 menos 10,000 me queda 2,000. Estos 2,000 sabemos que es ¿qué? Utilidad, ¿no? Porque mi utilidad fue de 12,000 y mi pérdida fue de 10,000. Entonces me queda un saldo positivo que es la utilidad de ¿cuánto? De 2,000. ¿Qué hago
como es utilidad y aquí es gasto, lo que hago es restar. Entonces, mi gasto de operación, que siempre, ¿se acuerdan? Le dije, va a ir en la columna 4, ¿va a ser cuánto? 133,000 menos 2,000. Entonces, mis gastos de operación ascienden ¿a cuánto? A 133,000. ¿Sí? ¿Qué es lo que dijimos que íbamos a determinar aquí? Mi utilidad de operación. O sea, ya tengo mis gastos. Ahora, esto va a ser igual a ¿qué? A la utilidad de operación. Utilidad de operación. ¿Cuánto va a ser? 500,000 menos 133,000, que va a ser igual a 367,000. ¿Estamos? En mi caso me falta espacio para continuar. Bueno, hasta aquí estoy en la utilidad de operación. Pero resulta, a ver, si no hubiera otras utilidades, otras pérdidas, esto se convertiría en ¿qué? Este sería mi utilidad bruta del ejercicio. O sea, hay que ver qué información se tiene. Pero en este caso, en este ejemplo, sí tenemos otros gastos y otros productos. ¿Estamos? Generalmente en la contabilidad, ¿no? Si no tengo espacio, ¿qué es lo que hacemos aquí? Vamos a poner una línea de suma, ¿no? Y vamos a llevar ¿qué cantidades? En este caso, como aquí está cerrado, solo voy a llevar ¿qué? Estos 367,000. Esta se supone en la última línea, ¿no? 367. ¿Y qué dice acá? Acá diría, van a la hoja número, recuerden que empezamos, este es el 4, entonces irá al número 5, ¿sí? Y entonces, pero en el caso de ustedes no tienen por qué poner esto, voy a borrar, ¿sí? Entonces ya hasta aquí esta explicación nos ayudó, no voy a borrar los otros porque vamos a hacer lo mismo, pero aquí sí. Lo que extraño de las clases presenciales, son dos cosas. Uno, tener a los alumnos frente a mí o a mi lado, pero verlos físicamente. Y dos, el pizarrón. Ese es lo extraño. Entonces, voy a hacer mi rayado, ¿no? Entonces, aquí, a ver. ¿Sí? Entonces, aquí, lógico, aquí hay el espacio, entonces esta sería la hoja número 5, igual su signo de pesos, ¿sí? Este numerado, 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué se pone acá? Se pone, vienen de la hoja número 4. ¿Qué viene? En este caso, los 363,000 pesos, que es en este caso nuestra utilidad de operación. Ahora, lo que vamos a ver es... ¿Qué fue la resta de los 133,000? Menos... 500, ¿no? No. 500,000. Ese es el gasto, este viene a ser la utilidad de operación. Podríamos también poner, viene la hoja número 4, 363,000. ¿Y qué es esos 363,000? La utilidad de operación. ¿Cómo fue que se obtuvo? Fue utilidad bruta por ventas, 500,000
menos mis gastos de operación, 133,000. No, 100, Sí. ¿sí? 30. 500,000 menos 133,000, entonces Nos mi da. utilidad de operación 367,000. Ahí Acá está el error, 367,000. Por eso, muchachos, les decimos, aquí en la contabilidad es bien importante, incluso cuando copiamos las cantidades. Porque hasta aquí, imaginen, si fuera un examen, iríamos muy bien el procedimiento, pero ya por ese error, esa cantidad puede afectar nuestro resultado final. Sí, aquí en la contabilidad se tiene que manejar las dos cuentas y una de lo más importante es la exactitud. Aquí no puede haber que me digan, es que nos tiene que calificar procedimiento, no resultado. No, aquí es resultado. ¿Sí? Bueno, hasta ahí. Como tenemos otros, ¿no? Igual trabajamos en una hoja aparte y tenemos que ver qué es mayor. ¿Estamos? ¿Qué tenemos de pérdida financiera? ¿Qué dato? No, pérdida financiera. Otros digo. Sí, otros, acá están. Otros gastos, otros productos. Es que tú tienes productos financieros. Tenemos entonces pérdida en venta de mobiliario. Pérdida de venta de mobiliario. ¿Qué es mobiliario? Un activo fijo. ¿Por cuánto? Aquí es 20,000. 20,000. En otros gastos, sí, 20,000. Aquí tenemos 20,000. Pérdida en venta de mobiliario, un activo fijo. ¿Qué tenemos otro? Pérdida en venta de acciones. ¿Cuánto? 6,000. 6,000. 6,000. Entonces acá ya tengo 26,000. En otros productos tengo, dividendos cobrados. ¿cuánto? 4,000. 4,000. Y comisiones cobradas, 2,000. Comisiones cobradas, 2,000. Entonces aquí tengo 6,000. Entonces aquí, ¿qué es mayor? Aquí es mayor otros gastos financieros, es mayor que otros productos financieros. Aquí tengo 26,000, aquí tengo 6,000, entonces aquí va a haber una pérdida de ¿cuánto? Una pérdida de 20,000. ¿Qué hacemos con estos 20,000? Es pérdida, pero como estamos hablando de utilidad, ya estamos hablando de utilidad, no de gastos, entonces esto se resta. ¿Vamos? Y aquí lo mismo, hay que registrar de mayor a menor, ¿no? Aquí, entonces aquí en este caso del producto tiene que ir primero dividendos y después va a ir comisiones, ¿no? Entonces regresamos aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner primero? El mayor. Otros gastos financieros. Otros gastos financieros y tengo dos valores. Yo el resultado de eso lo quiero en la columna 4 porque es aquí donde voy a restar. Entonces, voy a tener que, primero, pérdida en venta de mobiliario, ¿no? Otros gastos será aquí entonces, pérdida en venta de mobiliario. Entonces aquí voy a tener ¿cuánto? 20,000. Después sigue pérdida en venta de acciones. Pérdida en venta de acciones. ¿Cuánto? 6,000. Entonces ya de pérdida tengo aquí 26,000.
Recuerden que aquí estamos diciendo que eso nos sirve para tomar decisiones. Por ejemplo, si ocurrió este caso que hemos perdido, tenemos que investigar por qué se perdió, por qué se vendió ese mobiliario por debajo de su precio, ¿no? El por qué. Después viene otros productos financieros. Y aquí tenemos, entonces, ¿qué va a ir primero acá? El de mayor valor. Dividendos cobrados va primero. Dividendos cobrados. ¿Cuánto? 4.000. ¿Qué pasaría si fuera la única cantidad? Si fuera la única cantidad y no hubiera otra cuenta, esta en forma automática se va a la siguiente columna. Pero como hay dos, lo ponemos en la columna 2, ¿no? En los parciales. Entonces tengo dividendos cobrados y sería comisiones cobradas. ¿Cuánto? 2.000. Sumo entonces y voy a tener aquí ¿cuánto? 6.000. La diferencia es 20.000. Pero ¿qué pasa? Como es una pérdida, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a restar. Entonces ahora sí, esto va a ser utilidad bruta del ejercicio. ¿Y por qué decimos que es la utilidad bruta? Porque todavía no se han pagado los impuestos. Aquí, ¿qué será? 367.000 menos 20.000. Entonces aquí tengo 347.000. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo va a ser utilidad bruta? Utilidad neta una vez que paguemos el impuesto. ¿Qué dice ahí? Miren, en el ejercicio lo que va a venir es... Que tú determines. Es que depende de la edición. Ah, claro, pero ellos van a manejar ¿cuánto? El impuesto sobre la renta. Lo que pasa, a ver, dependiendo de la edición viene el impuesto sobre la renta, ¿sí? Entonces, claro, por ejemplo, yo en la edición que tengo ahí, dice 28%. ¿Y es qué edición esa? Esta es de... 20ª. Arriba. Es del 2010, por ejemplo. Uh-huh. Y esta que tengo, que es esta es del 2018, aquí considera el impuesto sobre la renta del 35%. A ver, no quiero adivinar porque luego... A ver. Mire, el encabezado de todos los ejercicios, empezando desde aquí, debe decir... Con los datos siguientes y considerando depende, por ejemplo, esa edición era 28, esta edición, es 30, ¿sí? Pero actualmente el impuesto sobre la renta hay de 30 y hay de 35, depende del monto del ingreso, ¿sí? Entonces, ustedes, para su caso, creo que dice... Ya casi lo encuentran, pero dice, con los datos siguientes y considerando, va a hablar del porcentaje del impuesto sobre la renta y el 10% de participación de los trabajadores en la utilidad, hacer los estados de pérdidas y ganancias correspondientes. ¿Cuántos ejercicios trae? 10. Trae 10 ejercicios, pero ya me imagino que ahorita van a decir, ¡guau! No, es muchísimo, la maestra cree que vamos a ser contadores. Y luego en puente. Y luego en puente todavía, la maestra no sabe lo que es salir de vacaciones. Recuerden que estamos en pandemia. Entonces, pero hay ejercicios que solo manejan hasta 10 cuentas, 8 cuentas. 6 cuentas. 6 cuentas, o sea, claro, hay
3 ejercicios, 4, 6, así que pues más o menos trae ciertas cantidades de cuentas, ¿sí? Eso va a estar, está en el libro, también pertenece a la unidad, ¿qué es? Esa es unidad 5. Unidad 5, ¿sí? No, perdón, unidad 8. Unidad 8. En el caso de ustedes, en el libro que estamos manejando en Facebook, sería la tarea, corresponde a la unidad 8 que viene en la página 73, 74, 75 y 76. ¿Sí? Entonces, para nuestro ejercicio, de acuerdo al libro que yo tengo, es el 30%, ¿sí? Entonces, y es de la edición 2018. Entonces tengo utilidad bruta del ejercicio menos, recuerden que puedo poner la palabra o el signo, menos el 30% del impuesto sobre la renta, y también te dice que es el 10% de la participación de las utilidades por los trabajadores. Ya vi. O quiero hacer una... ¿Sí está bien? No, está bien. Lo que pasa es que en el libro de la primera edición de nuestro, o sea, del libro Primer Curso de Contabilidad, si revisamos el ejercicio, aquí en este documento, el autor en este ejercicio no toma en consideración los impuestos. Y entonces nos deja hasta esta utilidad, ¿no? Hasta la utilidad bruta, porque no toma en consideración. Las siguientes ediciones ya están tomando en consideración el ISR y el PTU, ¿no? O RUT. Lo cierra aquí. Entonces, maestra, pues, el porcentaje que usted determine de ISR. Aunque sea pues el 30%. Consideremos, a ver, entonces que ya quede establecido, ¿sí? Que va a ser el 30% del impuesto sobre la renta y el 10% de la participación de utilidades para los trabajadores, ¿sí? Ahora, ¿qué hemos dicho que es el estado de pérdidas y ganancias? Lo que se dijo fue que era una información financiera que nos iba a demostrar, ¿no? O nos iba a decir cómo es que hemos obtenido que esta utilidad de 347,000. ¿Se acuerda que antes de iniciar a desarrollar el ejercicio les puse como ejemplo? Empezamos el 1 de enero con un capital contable de 1,000,000 de pesos. Al 31 de diciembre, ¿no? Terminamos con un capital de 1,347,000. Hubo un incremento de ¿cuánto? De 347,000 positivo. Entonces había una utilidad de 347,000. ¿Qué hace el estado de pérdidas y ganancias? Pues nos va a mostrar, ya vieron, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cómo fue que se obtuvo qué? Estos 347,000 pesos. Eso es lo que hace el estado de pérdidas y ganancias. ¿Estamos? Bueno, continuando. Entonces, sería el 30%, tengo utilidad bruta de 347,000, menos el 30%, ¿cuánto sería? 347,000 por el 30% o por 0.3. A ver, espérame. Estoy sacando la calculadora. Me agarró fría, maestra, pero ahorita ya me recupero. Listo, sería 347,000. Sí. Ajá, por 0.30, ¿no? Uh-huh. Sería 104,100. ¿Sí? ¿Estás seguro? A ver, 21 va 2, así, 12, 14 va 1, así, 10. 104,100. Dirían por ahí los profesores de matemáticas, si Pitágoras no me fallan, 104. Y el 10% de 347,000, ese es fácil, ¿no? 40, le quito un 0. 34,700.
34,700. Entonces ahora sumamos 104,100 más 34,700 sería igual a 138,800, ¿no? Ahora, entonces esto va a ser, en este caso, ya una vez que hice la retención del impuesto sobre la renta y para el reparto a los trabajadores, esto va a ser mi utilidad neta, del ejercicio. ¿Cuánto? Entonces aquí hago la diferencia. Sería 208,200. 208,200 y cierro, recuerden, con 2 líneas y luego viene la firma. Aquí del representante legal que es, ¿se acuerdan? Nuestro representante es el ingeniero Arturo Robles. El ingeniero. Y el contador era el contador. Federico Yepes. ¿Sí? No sé si como hice acá y creo que así, ¿no? Ahí está, entonces mi estado de pérdidas y ganancias, ¿sí? Ajá. Bueno, entonces... Antes de que Perdón. se termine, no sé si gustas borrar abajo. ¿Por qué? Es el punto a lo que voy. En el ejercicio, muchachos, en estos ejercicios de tarea, sí van a encontrar algunos donde van a tener pérdida. Ah, sí. Entonces, de una vez para que sepan qué hacer en el caso de pérdida. Ya. Y después yo no les esté regresando su tarea. Bueno, aquí termina. Vamos a suponer que desde aquí tengo utilidad, pero vamos a suponer que aquí dijera 533,700, ¿sí? O sea, vamos a continuar acá. Entonces yo tengo una utilidad bruta aquí por ventas, o ¿sabes qué? Más real, para que yo no esté inventando, les voy a hacer el ejercicio de aquí de la tarea. ¿Qué pasó, Mae? Bueno, muchachos, ya no van a ser 10, van a ser 9. Vamos a hacer uno que tenga pocas cuentas y además de pocas cuentas, no tiene, entonces solo son 4 que vienen a ser puros totales, porque ahí también vemos la utilización de las columnas. Vamos a hacer el número 6. ¿Ese sale negativo? ¿Ese sale con pérdida? No sé, a ver. Ventas 900. Ventas. Creo que es... Devoluciones, rebaja. A ver, permítame para ver uno donde haya pérdidas. A ver, aquí, préstame ese. A ver, vamos a ver donde haya pérdida. Pero creo que es uno que tenga un poquito más, ¿no? Pues nomás les explico porque la verdad... Lo que sí podemos hacer para rápido, Sí, hacer con los totales y sí. ya de ahí... Sí, porque ahorita la verdad ya no me acuerdo cuál de esos ejercicios trae pérdida. Pero vamos a suponer, pues, bueno, vamos con los totales. Tengo venta, tengo utilidad. Vamos a suponer que la utilidad bruta... O sea, utilidad bruta por ventas. sean los 500,000. 500,000.
¿Ok? A ese le voy a restar mis gastos de operación. Tengo unos gastos de operación. Aquí es donde ya vamos a inflar las cantidades. 540,000. Ajá. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí va a haber una que ya no va a haber utilidad. Va a haber entonces una pérdida. ¿De qué? Pérdida de operación. Sí, en ese momento de operación. O sea, tengo una utilidad, pero resulta que mis gastos de administración, venta y los financieros, entonces resulta que yo aquí empiezo a tener una pérdida de 40,000. Ahora, ¿qué hago con estos 40,000? Yo lo puedo poner en rojo. Exacto. ¿Sí? O sea, aquí lo pude haber puesto en rojo que señala pérdida. De ahí, ¿sí? de ahí que en ocasiones se utiliza ese término, estoy en cifras rojas o estoy en números rojos. Ajá. O también lo que puedo hacer es que diga 40,000 y lo pongo entre paréntesis. ¿Sí? Ahora. Si quieres copiamos los datos anteriores. Ya. Los otros gastos y los otros productos de arriba. Hacia abajo. Para que ya saquemos la pérdida del ejercicio. Miren, entonces tengo aquí yo tengo ya, en vez de que diga utilidad, tengo pérdida de 40,000. ¿Estamos? Pero resulta que aquí, con esto, resulta que mi gasto financiero, ¿no? Aquí tengo una pérdida, y aquí mi gasto financiero está primero. Gasto, no, es otros, perdón. Sería otros gastos financieros, ¿sí? Y tendría ahí pues mis dos cuentas, ¿estamos? Y tengo, ¿o lo copio todo? Sí, ya para cerrar. No, nada más así, sí, no. Tendré otro gasto financiero si tengo otros financieros. Productos financieros. Otros gastos financieros. Como no tengo, como no tengo sumas, como soy en los totales, me voy hasta aquí. Tendría aquí 26,000 y tendría 6,000. Entonces aquí yo tengo una pérdida de ¿cuánto? De 26,000. ¿Qué es esto? De 20,000. Digo, de 20, perdón. ¿Qué es esto? Esto sería entonces pérdida bruta del ejercicio. Sería 60,000. Entonces, ¿qué hago? Pues voy a sumar, ¿no? O también una forma que a veces yo lo veo así para que sea mayor seguridad, digo, este es negativo y este es negativo. Sumo negativo, ¿no? Y entonces es pérdida bruta del ejercicio de ¿cuánto? 60,000. Y si quiero lo vuelvo a poner en rojo para hacer énfasis en que son cantidades negativas. Lo pongo en rojo o como lo digo, lo pueden poner entre paréntesis, ¿no? Y entonces aquí tengo una pérdida de 60,000. ¿Y por qué lo cierro? Cuando hay pérdida, no se paga ni el impuesto sobre la renta, no hay reparto de utilidades, no hay. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a suponer que para el siguiente año, para el 2000, ¿no? Que termine el 21, sí hay utilidades. Vamos a suponer que fuera el caso, fuera del 2021. Ah, mira, sí hay una utilidad de 347,000. Para hacer mi declaración, ¿no? ¿Qué es lo que hago? A esos 347,000, primero le tengo que restar esa pérdida de 40,000. ¿Sí? 347,000 menos 40, y entonces sobre 307,000 es que voy a pagar el impuesto sobre la renta. ¿Estamos? Porque no hubo utilidad. O sea, ese es el caso. Si no hay utilidad, entonces no se paga. Cuando hay pérdida, ¿sí? No. Entonces, no impuesto sobre la renta, no
en la participación de utilidad de los trabajadores, ¿no? ¿Alguna otra duda? Y igual, cerramos con las firmas. Claro, las firmas. Ya en el documento contable, ojo, no tenemos que poner no ISR y PTU. Eso es nada más ahorita una nota de la maestra. Sí, eso es para que ustedes se acuerden que si estamos en rojo... Si quieres entre paréntesis, nota. Sí, porque son capaces de ponerme lo mismo. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, jóvenes, pues ahí tienen en qué entretenerse. Pasen bien sus fiestas patrias. Sí, coman un rico pozolito, una rica tinga. Unas tostadas. ¿Con qué? Unas tostadas. Con tostaditas, pues, ¿no? Entonces, ahí tienen su tarea. Cualquier duda, pues, súbalo al portal y a sus órdenes. Jóvenes, disfruten las fiestas patrias. Con cuidado. Y con mucho cuidado, recuerden nada de andar en la calle. Entonces, más vale que noches su casa. Noches mexicanas tampoco. Nada de eso. Pónganse a hacer sus ejercicios. Bueno, muchas gracias, jóvenes.